¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esta vez el defensor de la verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de el famoso secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que pues tristemente se nos adelantó en el camino supuestamente hace ya 2 años me parece, y ahora precisamente aseguran que nunca se nos adelantó en el camino, que en realidad se nos cambió de camino, que es diferente, y estaría en Europa disfrutando de los millones que se robó justo cuando hizo este montaje de que se nos había adelantado en el camino y que esto en medio de una investigación muy seria en su contra que lo hubiera podido llevar tras las rejas. Hoy se establecen que fue captado, que fue visto y que además estaría siendo protegido por Salinas en algún país de Europa, principalmente España o Inglaterra, porque todavía no está claro en cuál de los dos habita este sujeto. Vamos a ver qué ha sido de su fortuna, quién ha cobrado esos cheques que últimamente han emitido a su favor. Entonces vamos a empezar, primero que todo, con esta columna que salió justo un día después de que se diera a conocer que el hombre se nos había adelantado. Aquí está, con el deceso del exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se queda trunca una de las investigaciones de corrupción más importantes del sexenio pasado. La unidad de inteligencia financiera, en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, tiene abierto un expediente en el que investigaban manejos irregulares en varias de las obras millonarias ejecutadas desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Peña Nieto, que incluye desde el inconcluso tren México-Toluca hasta los programas carreteros federales y varios contratos públicos entregados a la empresa OHL, tanto en el Estado de México como a nivel federal. Dice, aunque en la UIF de Hacienda se afirma que el expediente sobre la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se agota solo en la figura del exsecretario y que podría continuar abierta la investigación sobre otros exfuncionarios involucrados, personajes cercanos al político mexiquense que se nos adelantó ayer en un hospital de la Ciudad de México, luego de ser internado esta semana por un supuesto infarto cerebral. Sostienen que antes de enfermar y después perecer, ya había hecho una cesión de bienes notariada que incluía sus cuentas bancarias e inversiones a su esposa y a su hijo, Gerardo Ruiz Dosal, y que ese movimiento lo hizo precisamente al enterarse de que era investigado por las autoridades hacendarias y que dijo, pues el momento de hacer mi montaje. Con esa maniobra legal de haber cedido y heredado en vida todos sus bienes y recursos financieros, se perdería la ruta del dinero que podía haber investigado inteligencia financiera, incluidos recursos que pudieron haber salido de fideicomisos públicos. Ese dinero, en teoría, quedaría inimputable y no podría ser reclamado por las autoridades federales aun cuando decidieron continuar la investigación a pesar del deceso del extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y aunque la Fiscalía General de la República llegara a lograr que un juez fallara sobre los presuntos desvíos de recursos públicos. Es una jugada meramente maestra. Dice, Ruiz Esparza sabía que era el siguiente en la lista de Santiago Nieto y por eso se previno, cediendo todos sus bienes materiales y económicos a sus familiares, además de que con esa acción legal pudo haber tratado de proteger también a sus dos jefes del gobierno anterior, Luis Videgaray y el propio presidente. Entonces, vemos que casualmente hace la sesión, se enferma y luego ya se nos va, ¿no? Muy casual este trámite que llevó a cabo, porque fíjense, esa información se da a conocer un 2 de abril del 2020, ¿sí? Y resulta que él se nos va el 1 de abril de 2020, ¿sí?
Entonces, me parece algo bastante coincidente, pero no solamente él fue el único, incluso el propio Murillo favoreció contrataciones a empresas de sus familiares durante el tiempo que fue procurador. Obviamente, Ruiz Esparza no era su familiar, pero también salió involucrado dentro de las investigaciones en contra de este corrupto. Dice, cabe mencionar que en aquel entonces el titular de la mencionada dependencia era Gerardo Ruiz Esparza, padre de Gerardo Ruiz Dosal, quien fue secretario particular del mismo Murillo Karam durante el periodo que éste se desempeñó como Procurador General de la República. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En aquella ocasión, la organización civil señaló que el 61% de los contratos, equivalente a poco más de 2,000 millones de pesos, fueron otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en obras carreteras y portuarias. ¿Sí? Incluso dice aquí, adjudicaciones directas en opacidad, obras entregadas a destiempo, un fraude probado e incluso un caso en el estado de Campeche en el que se utilizaron productos piratas en la construcción de un rompeolas. Allá le hablan a Alejandro Moreno, quien fue principalmente el que pues también colaboró con este tipo de asuntos, y no me extrañaría que hasta le esté ayudando a Ruiz Esparza. Luego es investigado por corrupción en relación con OHL. Era lo que principalmente lo investigaban, ¿sí? Y esto lo llegaron incluso a presentar dentro de las mañaneras. Luego, fíjense bien lo que sigue. Gastó 90 millones de pesos en 6 casas, viajes, tarjetas y cheques en gobierno de Peña Nieto. Esta nota también del 7 de diciembre de aquel 2020. ¿Sí? Adquirió 6 inmuebles por 50 millones de pesos, mientras fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Peña Nieto, y emitió cheques por 14 millones de pesos en el mismo periodo, sin que nada coincida con sus ingresos. Retiró más de 6 millones de pesos y recibió más de 8 millones en efectivo, sin que se sepa de parte de quién. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Esparza formaba parte de la red de funcionarios que adquirían empresas fantasma relacionadas con estafa maestra. Le envió 1.5 millones de pesos a una empresa relacionada con robo de ganado, y esta a su vez le devolvió 1 millón de pesos sin que quede claro el vínculo. ¿Sí? Entonces, pues ahí están todos los actos de corrupción que estaban investigados, y que no nada más fue durante el gobierno de Peña Nieto, sino también cuando era gobernador, y continúa evidentemente todos los desfalcos, desglosándolos perfectamente. Y también, obviamente, fíjense lo que dice. En este último periodo, Gerardo Ruiz Esparza envió 1.5 millones de pesos a una empresa relacionada con el abigeato, robo o hurto de ganado, y la ruta principalmente en la frontera sur del país. Y aparte, los cheques que estuvo cobrando durante el tiempo en el que era el todopoderoso secretario de diferentes pues bueno, de la Secretaría. Y luego fíjense, se comprobó que de marzo 2013 a abril 2019, o sea, todavía ya durante el gobierno de, de López Obrador, fíjense, justamente abril de 2019, un año antes de que hiciera su montaje, registró 28 vuelos provenientes de Italia, Estados Unidos, Cuba, Alemania, Panamá, Japón y España, y 4 vuelos privados de los que no se conoce su destino. Ojo, aunque Ruiz Esparza se nos fue, se continuó la investigación para determinar otros beneficiarios en actos de corrupción, pero ya no se ha sabido nada al respecto. Entonces, quiere decir que el hombre estuvo viajando durante todos estos países, por lo menos esos países, que son muchos, en diferentes continentes, por lo menos Asia, Europa, obviamente América y Estados Unidos, ¿no? Obviamente a lo mejor le tomó más de un año blindar
y acomodar toda su fortuna a través de estos países donde quizá esté pasándola bastante bien. Ahí con Peña Nieto en España, luego se va a visitar a Salinas y luego pues todo lo que él quiera, ¿sí? Entonces, pues me parece muy interesante todo esto. Vamos a ver este youtuber que también está en la misma sintonía. Todos estos cuestionamientos nos hicieron recordar a un político priista que se dice más bien que perdió la vida, pero todos tenemos las sospechas de que Gerardo Ruiz Esparza sigue con vida. Y es que aquel secretario de Comunicaciones y Transportes que construyera la México-Cuernavaca, aquel secretario de Comunicaciones y Transportes que diera los contratos del Naim, aquel secretario de Comunicaciones y Transportes que llevara a cabo la reforma de telecomunicaciones, perdió la vida en medio de una investigación. Da la casualidad. Y vamos a recordar, si tú no visualizas quién era este secretario, vamos a recordar con esta pregunta a modo que le hace... Entonces, desde también este canal tiene una sospecha que nosotros estamos teniendo en estos momentos. Así que, pues déjame en los comentarios si crees que el hombre estaría vivo, tomando en cuenta cómo se las gastan entre los periodistas. Y por supuesto, si crees que efectivamente pues se nos adelantó, ya todo fue mera coincidencia. Pues llegamos al final, déjanos saber todo lo que opinas, danos tu like, comparte este video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.